Rojbash Shawaji, Profe, no entiendo. Rojbash Shawaji. Profe, no sé en qué idioma me estás hablando. ¿Eso es turco, árabe, iraní? No sé, ¿cuál es? Claro, Julián, es un idioma que muy pocos conocen. Este es kurdo, específicamente es kurdo kurmanji. Se habla mucho en la zona norte de Kurdistán. De casualidad, ¿tú sabes quiénes son los kurdos? Profe, no sé, supongo que una comunidad, un pueblo de pronto. No sé, ¿qué dicen mis compañeros? No conozco quiénes son los kurdos. ¿Cómo se le dice a los habitantes de Kurdo? No. Sí, los kurdos es un grupo étnico, es el más grande y no tiene un estado. Son la mayor minoría del Medio Oriente, no tienen estado y No sé quiénes son. Sí, los kurdos son la minoría étnica más grande del mundo. Los kurdos creo que es un gentilicio que pues se le da a ciertas personas que viven en una zona de Asia. ¿Practicantes de algún tipo de religión o alguna comunidad? Una minoría étnica que se encuentra ubicada en Medio Oriente. ¿Un grupo poblacional? La verdad es que no estoy segura qué son los kurdos. Un pueblo indígena o tradicional de una región del Medio Oriente que lucha por tener su propio estado. Son un pueblo, una comunidad del Medio Oriente que, pues, a pesar de tener su propia cultura y sus propias tradiciones, jamás han contado con un estado independiente en donde habitar. Un pueblo indígena. no sé qué son los kurdos. Un pueblo que ha estado ubicado en Medio Oriente durante miles de años y que ha reclamado por su independencia. Bueno, los kurdos son un pueblo habitante originario de Oriente Medio, un pueblo antiguo en el cual están unidos como por una etnia, por una serie de creencias, incluso tienen un lenguaje común. Todo lo que dijeron hace parte de la definición. Sin embargo, los kurdos son un pueblo sin estado. Son el cuarto grupo étnico más grande de Medio Oriente. También se debe destacar que son de origen indoeuropeo. Estos cuentan con una población de 35 millones de personas aproximadamente. Los colores nacionales de los kurdos son el rojo, el amarillo y el verde. Ellos se sienten identificados y normalmente se utilizan para distinguirse en diferentes partes del mundo o de estas regiones que les vamos a explicar más adelante. Profe, y solamente tienen un idioma, ¿cierto? No, alumno. Realmente los dos dialectos más hablados del kurdo son el sorani y el kurmanji. Existen otros dialectos hablados por comunidades más pequeñas como lo son el jawarni, que también es conocido como el gorani, y hay otros dos, siendo estos el kalori y por último el sasa. Listo, profe, ya me quedó todo mucho más claro. Pero ellos tienen país, ¿cierto? Pues me imagino que se ubicarán en Asia o ese país debe estar ubicado en Medio Oriente de pronto. Primero, quiero saber ustedes qué piensan. Cuéntenme, alumnos, ¿qué creen sobre esto? Bueno, bastante Asia, por lados de Siria o Irak. Habita en medio de 3 países. Asia Occidental. Si no estoy mal, los kurdos se encuentran ubicados en Asia, pero no sé específicamente en qué parte. Están ubicados en Irak, en Irán, en Turquía y en Siria. Están ubicados en su mayoría en Turquía y creo que en Siria, si no estoy mal. No sé en qué parte están ubicados. ¿En Asia o en África? Se encuentran ubicados en la frontera entre Turquía, Siria, Irán e Irak. Yo creo que está Irán, Irak, Turquía y tal vez una parte de Siria. En Siria, Turquía, Irak, Irán. En Siria, Turquía, Irán e Irak. En toda la región de Medio Oriente. En el Asia Occidental, como en las zonas montañosas. No sé. Exacto. Algunos de ustedes tienen razón. Sin embargo, específicamente los kurdos se encuentran en 4 estados, siendo estos Turquía, Irán, Irak y Siria. Se debe señalar que el grupo más grande está en Turquía. Les quiero contar algo que me parece muy interesante. En el contexto geopolítico actual, el Kurdistán, el cual explicaremos más adelante, sobresale por su abundancia en agua y petróleo, particularmente en la zona de Kirkuk, que está al norte del actual Irak.
y por su posición geoestratégica como parte de la red de oleoductos que transporta el petróleo extraído hasta los puertos del mar Mediterráneo y de ahí a Europa y el resto del mundo. Estimados alumnos, invité a un profesor, colega mío. Él se llama Lázaro y es historiador. Lázaro, bienvenido a la clase. Él nos va a contar un poco acerca de la historia de los kurdos y por qué son importantes en el mundo. Adelante. Buenos días a todos. Gracias, profe Tatiana, por la invitación. Efectivamente, les voy a contar un poco sobre la historia de los kurdos, pero para empezar, quiero escucharlos. ¿Qué creen ustedes que es el Kurdistán, teniendo en cuenta lo que la profe ya Tatiana les ha dicho? ¿O sobre una religión o sobre un grupo de personas? Una religión, otro pueblo. Como algo relacionado con cultura. Un tipo de ciudad o un pueblo de Asia. Ubicación en donde están o el deber ser donde debería existir su estado. El estado que buscan crear, pues ya que no tienen estado. Sí, el Gran Kurdistán son los territorios que comprenden a Armenia, Turquía, Irán, Irak. No sé qué es el Kurdistán. Solo lo relaciono con pues, los países que terminan de manera similar, Uzbekistán, Kazajistán. Aquella patria que ellos profesan que van a construir o que se tiene. ¿Algún tipo de religión? La lengua originaria del pueblo kurdo. El territorio en el que pues está la comunidad kurda desea como habitar y convertir pues en su estado independiente. Es como una religión, como de pronto un idioma que se habla. Es la región que comprende Turquía, Siria, Irak e Irán, pero actualmente solo se reconoce oficialmente el Kurdistán en Irak, Kurdistán iraquí. Una religión o creencia que ellos practican dentro de su tribu. Así es, alumnos. Sin embargo, es importante que sepan que la palabra Kurdistán proviene de la palabra sumeria Kur, cuyo significado es montaña, siendo así los kurdos, Kurti, las tribus de las montañas. Digamos que durante siglos los sultanes seilúcidas y luego el Imperio Otomano se refieren a las regiones colindantes con las entidades persas vecinas con el nombre de Kurdistán, que hacía referencia a tierra de los kurdos. El Kurdistán es una región muy montañosa que se sitúa en el corazón de la cuenca del Tigris y el Éufrates. Esta está habitada por una diversidad de comunidades nacionales muy amplia, entre la que se destaca la de los kurdos. A diferencia de los turcos, los árabes o los persas, los 35 millones de kurdos que hay en el planeta hoy en día no tienen un estado-nación propio. Algunos de ellos son apátridas que quedaron al margen del sistema interestatal que se consolidó en el siglo XX. Otros, con más suerte, quedaron integrados dentro de los 4 estados que hasta hoy dividen el Kurdistán, los cuales son Turquía, Siria, Irán e Irak. Profe, ¿y eso no ha generado conflictos o todo es como paz y amor? Efectivamente, estudiante, existe un conflicto, pero para poder estudiarlo es muy importante referirnos a la historia del mismo. Para empezar, es importante saber que previo a la primera mitad del siglo XX, las identidades nacionales aún no se habían desarrollado con tanta fuerza en la región. Por ende, no hay una relación directa entre lo kurdo, turco, armenio, persa o árabe y la etnicidad. Esto quiere decir que cuando hablamos de la sociedad kurda del Imperio Otomano, estamos englobando varios grupos cuyas descendencias comenzarán a diferenciarse en términos nacionales mucho más adelante, pero que en aquel entonces no lo hacían. El tema de los relieves de las montañas, los inviernos y la escasez de caminos que ligaran a sus habitantes con los grandes centros económicos de la época mantuvieron a estos grupos parcialmente aislados de los poderes centrales, que se establecieron tanto en la península de Anatolia como en Persia a lo largo de los siglos. Así pues, durante cientos de años, las montañas y los pueblos del Kurdistán fungieron como una especie de esponja que absorbía los conflictos entre el Imperio Otomano y las diferentes dinastías que gobernaron el Imperio Persa. Conscientes de la falta de fuerza del poder central en el lejano Kurdistán, las autoridades otomanas accedieron desde el inicio a otorgar cierto grado de autonomía a las comunidades kurdas de la periferia. Esto a cambio de su lealtad y el aporte de tropas en tiempos de guerra. De esta manera, garantizaban cierta estabilidad en sus fronteras orientales, pues los kurdos desempeñaban esa función de amortiguador que, a pesar de que no estaban integrados de todo el imperio, tampoco permitía ese avance de amenazas extranjeras. Sin embargo, a pesar de ser uno de los grupos más importantes de la zona, la lógica social y económica de la tribu retrasó unas cuantas décadas ese surgimiento de la entidad nacional kurda, en comparación con los turcos o con algunos árabes. Como resultado, para mediados del siglo XX quedaron fragmentados en la periferia de 4 estados diferentes, sin ellos mismos tener como su propio estado. Estos 4 países son los que mencioné anteriormente, que son Turquía, Siria, Irak e Irán.
La magnitud de esta reconfiguración territorial significó tanto que incluso en el pasado la línea fronteriza que separó durante siglos a los imperios otomano y persa nunca había representado jamás una verdadera barrera para los pastores del Kurdistán. Esta no era concebida como una verdadera línea, como se sucede hoy en día con los límites bien establecidos en un Estado-nación. Entonces, los pastores veían limitado su tránsito anual y muchas familias se encontraron de repente separadas por unas nuevas líneas artificiales que jamás habían visto. Esta división evidentemente tuvo consecuencias tanto económicas como sociales. Luego, más adelante, se empezaba a ver cómo la función social del Estado consistía en conseguir la máxima homogeneización de los comportamientos y actitudes al interior de la sociedad. Entonces, esto pasaba a lo largo de todo el territorio controlado. Eso quiere decir que en cada uno de los países en que quedaron divididos los kurdos, hubo diferentes políticas homogeneizadoras enfocadas hacia ellos. Si bien en cada estado el proceso de homogeneización fue diferente, tuvieron elementos comunes. A grandes rasgos, se puede decir que en los cuatro se buscó por todos los medios minimizar o incluso negar la identidad nacional y la lengua. Esto es muy grave porque la lengua, junto con el territorio y la idea de etnia, son las bases principales para la construcción de una identidad nacional sólida. Y prácticamente lo que hacían esas políticas era quitarles esa posibilidad. Algo muy importante a resaltar es que se intentaron realizar tratados que reconocieran un Estado kurdo. Sin embargo, estos fallaron. ¿Por qué? Porque en primera medida, en el año 1920, cuando toma lugar el Tratado de Sèvres propuesto por el sultán y por el gobierno otomano, planteaba la existencia de un Estado autónomo kurdo. Sin embargo, movimientos nacionalistas empezaron una guerra porque no estaban de acuerdo con lo que se estaba estableciendo en el tratado. Ellos querían más territorio para Turquía, así que entraron en guerra. La ganaron y se firma luego el Tratado de Luzán en 1923, anulando el Tratado de Sèvres y eliminando cualquier idea de un posible Estado autónomo kurdo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Y cómo es la situación política de ellos? ¿Ellos tienen partidos políticos o algo por el estilo o no cuentan con nada? Hay dos corrientes políticas que rivalizan en el Kurdistán desde el último cuarto del siglo XX hasta hoy en día, y que constituye las dos facciones más importantes que componen los kurdistanes del Kurdistán. Estas son, primero, está la tendencia confederalista democrática, que es crítica al modelo del Estado-Nación y al sistema mundo capitalista del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y por otro lado está la corriente nacionalista liderada históricamente por la poderosa familia Barzani. Ahora bien, específicamente en Turquía fue hasta 1961, tras el establecimiento de la Segunda República, que fue gracias al golpe militar del año anterior, que se crea el primer partido socialista legal en la historia de Turquía, el Partido de los Trabajadores de Turquía. Pero, debido a las represiones, poco tiempo después, desde las universidades surgieron nuevas organizaciones estudiantiles con tendencias marxistas. Estas fueron Juventudes Revolucionarias y los Centros Culturales Revolucionarios del Este. Estos eran mayoritariamente kurdos. Entonces, el nacimiento de esas agrupaciones frenó un poco el aislamiento político de los kurdos en Turquía, ya que por primera vez en la historia de la joven república, el movimiento kurdo fue respaldado, de forma limitada, pero fue respaldado por actores políticos turcos. A manera de resumen, en el Kurdistán tenemos, primero, a grandes rasgos, a un partido que busca la liberación de su pueblo por medio de referendos y a otro que busca una liberación más amplia por medio de un proyecto político más ambicioso. Tal vez el único punto en común que comparten es que ambos se enfrentan a los mismos actores geopolíticos que se rehúsan a reconocerles su derecho a existir. Bueno, y yo tengo una última pregunta. Quisiera saber si la situación actual, por lo que estamos pasando todos, que es esta pandemia, ha afectado de alguna manera a los kurdos o simplemente es algo no normal, pero llevadero. Así es, hay muchas cosas hoy en día que afectan la situación de los kurdos debido a la pandemia. Sin embargo, la profe Tatiana tiene un poco más claro ese tema. Profe, adelante. Gracias, colega. Sí, efectivamente, con la pandemia el pueblo kurdo ahora tiene un nuevo desafío y este es superar el coronavirus en medio de guerras, represiones y su lucha constante por defender sus derechos básicos. Turquía aprovecha la distracción mediática dada por la emergencia COVID-19 para llevar a cabo una guerra brutal contra el noreste de Siria y su plan genocida para la expansión neo-otomana. Le gustaría anexar en 2021 la fecha de vencimiento del Tratado de Lausana a Irak y a Siria dentro de sus fronteras a través de la ocupación militar.
La asimilación, la reubicación demográfica de las poblaciones, sustituyendo a los ancestrales habitantes kurdos de esas tierras por las familias de exmilitares de ISIS y con los servicios secretos turcos. Se debe tener en cuenta que Turquía está en conflicto con los grupos kurdos del noreste de Siria. Sumado a esto, los turcos cortaron el suministro de agua a la región y en este momento el agua es más necesaria de lo normal para poder vivir y adicional para las prácticas de higiene que combaten la propagación del virus. Alessandro es una integrante del movimiento de mujeres de Kurdistán. Aseguró que la pandemia, abro comillas, exacerbó los problemas preexistentes en Kurdistán, agravó la situación de crisis humanitaria internacional en Siria e Irak y además empeoró la guerra de ocupación contra Rojava, que es la parte del Kurdistán sirio, por parte de Turquía. Por último, les quiero aclarar que son varios los problemas preexistentes al COVID-19 que afligen al pueblo kurdo hoy, y muchos de estos se ven reflejados a nivel internacional, como son las crisis humanitarias, la guerra, la censura y los arrestos en masa. Es algo que de verdad se vive en el día a día, lo podemos ver en las noticias o muchas veces son censurados y no se ven, y así como ustedes lo han notado, no es un tema del que nosotros escuchemos todos los días, no es un tema del común, sin embargo es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque está afectando a una parte del mundo que está exigiendo algo por lo que han luchado por mucho tiempo. Estudiantes, algo que queremos contarles es que la profe Tatiana y yo estamos a vísperas de sacar un libro en donde explicamos la solución que consideramos más pertinente al conflicto. Profe Tatiana, por favor cuéntanos un poco más sobre el tema. Gracias, colega Lázaro. Así como lo mencionaste, el libro que lanzaremos próximamente plantea una solución práctica y académica del conflicto con ayuda de algunos comentarios de expertos. Consideramos que la situación de los kurdos solo puede ser resuelta en cada estado por separado. Es difícil ver que las tensiones disminuyan, ya que en Turquía e Irak hay una gran desconfianza entre ambas partes. Asimismo, consideramos que en este proceso es clave el líder Abdullah Öcalan, quien actualmente se encuentra en la cárcel, pero que logra transmitir sus mensajes mediante sus abogados. Este hombre es importante dentro de la solución planteada porque logra mover gran parte de la población kurda. Es una especie de líder para ellos. Por ende, algo primordial es entablar conversaciones entre la población kurda y en cierta medida los diferentes estados que tienen gran población kurda: Turquía, Irak, Irán, Siria. Esto con el fin de llegar a algún acuerdo de tipo político, en donde tengan lugar las negociaciones. Dentro de nuestra solución, pensamos que lo que piensa el líder Öcalan es válido, y es que los estados, así como los kurdos, deben hacer lo humanamente posible para poder llegar a un acuerdo efectivo, útil y que perdure en el tiempo. De esta manera es claro que ambas partes deben ceder, ya sea mediante la disolución del PKK y mediante la disposición positiva de los 4 estados de ceder parte de su territorio. De igual forma, consideramos que se necesita la ayuda de la comunidad internacional y de organismos internacionales como las Naciones Unidas, ya que es menester que se vea a los kurdos como una población que necesita un Estado y como una población a la cual se le están masacrando, violentando, abusando y violando sus derechos humanos. Claramente es importante mencionar que en caso tal de que se le asigne un territorio por Estado a los kurdos, este no va a ser tan grande como lo que era hace años. Sin embargo, este será un lugar donde ellos se podrán establecer y puedan vivir en paz y de manera tranquila. Asimismo, si tenemos en cuenta el contexto histórico, esta solución sería lo que finalmente le otorgaría un Estado a los kurdos, ya que, como lo mencionó mi colega Lázaro, ha habido tratados como el de Sèvres o como el de Lausanne, donde nunca se le reconoció oficialmente un Estado o un territorio propio. De esta manera, los países tendrían que asumir responsabilidades y darle parte de su territorio, puesto que cada uno de los 4 estados donde está dividido el Kurdistán ha abusado de diferentes maneras de los kurdos. Además, a diferencia de Palestina e Israel, la parte de los territorios que se otorgará en cada estado es una zona fronteriza, lo cual evitará enclaves y evitará los choques territoriales
que puedan presentarse. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Esperamos hayan aprendido más sobre los kurdos y el Kurdistán. De la misma manera, esperamos que tengan tal vez una postura más crítica frente a este tema y de la misma manera piensen en una solución. Puede ser diferente, muy diferente o similar a la que nosotros planteamos a este problema que lleva ya muchos años. Y bueno, los esperamos la siguiente semana con el tema de Irán y nuestro invitado especial es el profesor Felipe Medina de la Universidad Externada de Colombia. Que estén bien, muchachos.